Muy buenos días, siendo las 9 de la mañana y porque queremos ser muy puntuales, les damos la más cordial bienvenida a este segundo ciclo de conversaciones movilizadoras de Acción Empresa. Este es un espacio de reflexión que diseñamos para conversar sobre temáticas contingentes que analizamos junto a otros para saber cuál es el rol de la empresa en este contexto tan cambiante. Este año, y a la luz de las profundas transformaciones que estamos enfrentando todos los sistemas, hemos querido dedicar el ciclo completo, es decir, 3 sesiones, al propósito empresarial desde distintas ópticas. Después de nuestro encuentro de desarrollo sostenible año cero, que fue el del año pasado, hemos querido seguir ahondando en la importancia que tiene el propósito, en la importancia de conectarlo con la empresa y así acelerar los cambios de paradigma que los nuevos tiempos nos exigen. Hoy más que nunca sabemos la urgencia que se le exige a las empresas en vincular de manera concreta su quehacer con los desafíos que enfrenta la humanidad y así reactivar la economía generando un triple impacto, es decir, valor social, valor económico y valor ambiental. Redefinir el sentido de las empresas es urgente y no solo es clave para los negocios o para que los negocios logren operar en este contexto post-pandemia, sino que también es una gran oportunidad para construir vínculos sólidos y sanos entre la empresa y la sociedad. Para Acción, que somos una organización que llevamos 21 años impulsando el desarrollo sostenible de los negocios en Chile, es fundamental que sus más de 120 empresas socias y ojalá todas las empresas de la sociedad lideren este cambio de paradigma empresarial, comprendan que es tiempo de acelerar los cambios, que es importante en la gobernanza, en la toma de decisiones cotidianas, en sus cadenas de valor, pero también, por sobre todo, en su estrategia, porque esta nueva era, el factor humano, es lo que va a diferenciar a una empresa de otra. Y quien no entienda de personas no va a entender de negocios. Esta mañana es nuestra primera sesión de este ciclo de 3 sesiones que vamos a tener de conversaciones movilizadoras. Y quiero agradecer porque lo hemos hecho en conjunto con Charoni Rosenberg. Ella es gerente de sostenibilidad de propósito de PwC Chile y va a ser quien nos acompañe con una breve presentación y luego conduciendo a un panel de lujo, porque de verdad son empresas que el propósito lo han internalizado y desde distintos tamaños de empresas, desde distintos tipos de industria, nos van a contar cuál ha sido su experiencia en esta implementación de propósito. Por eso, de verdad, muchísimas gracias y muy bienvenidos y buenos días. Le doy a John Grahel, que es el presidente ejecutivo de Molimed, a Gustavo Cruz de Moraes, gerente general de Natura, y también a Josefina Ugarte, CEO y fundadora de Tayú. 3 empresas entonces que nos van a contar sobre cómo ha sido su experiencia identificando su propósito, cómo este les ha permitido liderar cambios importantes al interior de sus organizaciones y también enfrentar de mejor manera estas distintas crisis que estamos viviendo. Así que sin más detalles, quiero dejar la palabra a Charoni y muchas gracias, Charoni, hoy día por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Marcela. Yo encantada de hablar de propósito, mi tema central y me encanta ligarlo a la sostenibilidad. Y también felicitar a Acción Empresas que no ha hecho cosas aisladas, sino que viene con esto del propósito hace un par de años, lo está impulsando y con esa quizás paciencia que requiere un tema tan complejo como este, porque de hecho nos ha costado entenderlo, nos cuesta aplicarlo a las empresas. Es un tema complejo que requiere más de la empresa que su quehacer común y corriente del día a día, requiere poner mucho más de nosotros. Y lo que yo les quiero presentar hoy día muy breve, antes de que podamos entrevistar a nuestros panelistas, son datos, porque los datos nos contextualizan. Yo les puedo contar que el propósito es muy importante, que estamos todos hablando de esto, pero en la encuesta que hicimos el año pasado, justamente de estos temas, pudimos un poco
palpar cómo se está viviendo esto dentro del país, porque hay muchos estudios fuera de Chile, pero fue el primero que se hizo de manera local. Y los datos nos muestran que el 85% de las empresas habla del propósito por lo menos una vez al año en sus directorios. O sea que el tema se está instalando en los directorios. Al mismo tiempo, el 96% de los ejecutivos cree que el propósito es esencial para el éxito de su compañía. Y el 87% afirma tener un propósito explícitamente declarado. Cuando decimos un propósito explícitamente declarado, es bajo la premisa de que todas las empresas, por el hecho de existir y mantenerse vivas en el mundo de los negocios, tienen un propósito, porque están solucionando un problema o satisfaciendo una necesidad. Pero cuando lo declaran explícitamente al mundo, lo hacen público, se puede decir que están declarando su propósito, que es esta frase que tienen en su página web, en su reporte de sostenibilidad, etc. Y ese es el primer paso. Y en eso se avanzó mucho el año pasado y por eso esta cifra es tan alta. Pero cuando entramos a profundizar qué hay más detrás de esta declaración de propósito, los números empiezan a bajar. Solamente el 42% de estas empresas en su propósito, como en su bajada de propósito, tienen una mirada a largo plazo, ¿ya? Hacen referencia a un valor o una virtud a la cual aspiran contribuir a la sociedad. También incluyen un impacto social o ambiental, además del económico, y también consideran a sus stakeholders más relevantes, ¿ya? Más allá de sus accionistas. Y si seguimos profundizando, solo un 8% aborda el propósito al menos 2 veces al año en el directorio, tienen KPIs o métricas asociadas al propósito en sus evaluaciones y realizan ajustes en su proceso de reclutamiento y selección. ¿Qué nos dicen estas cifras? Que tenemos un tremendo desafío porque tenemos altas expectativas, los CEO, los ejecutivos saben la importancia del propósito para el éxito del negocio, pero necesitamos robustecer este propósito con sustancia. ¿Y cómo vemos el propósito? ¿Dónde tiene que permear una empresa con propósito? Que no es lo mismo que declarar tu propósito. Así lo vemos. El propósito está en el corazón de la empresa y es su razón de existir. Y después tenemos que una empresa que se declara que contribuye al mundo no puede contribuir si no es sostenible, es decir, que se hace cargo de sus impactos negativos y trata de maximizar sus impactos positivos. Y además tiene esta mirada de largo plazo, incluyendo a sus grupos de interés. Me pasa que cuando yo presento este modelo de la empresa con propósito en contextos que no están tan ligados a la sostenibilidad, como que ven esta palabra de sostenibilidad y como que se asustan, la ven distante, como que no la entienden tan relacionada con el propósito. Pero cuando empiezan a dar ejemplos de que es una empresa con propósito, hablan de una empresa que es buena con sus proveedores, con sus trabajadores, que no solamente piensa en el resultado de aquí a fin de año, que tiene buenas prácticas con sus comunidades. Entonces, estamos hablando de sostenibilidad, ¿ya? Lo que pasa es que no estamos asociando necesariamente sostenibilidad con la mejor empresa que puedo llegar a ser, ir más allá de la ley, ¿ya? Entonces, es un vocabulario que la gente tiene que ir asimilando. Y bueno, cuando yo tengo todo esto en mi estructura, esto tiene que permear a mi cultura, la forma en que hacemos las cosas en el día a día. Eso quiere decir que todos los miembros de la organización, y no solamente el líder o el directorio, tengan esta conciencia de por qué hacen lo que hacen. Y eso es súper importante porque, como yo les decía al comienzo, todas las empresas tienen un propósito. Algunos son evidentes, el que trabaja en un hospital o en un colegio, es evidente la contribución que está haciendo, pero las empresas generan crecimiento, empleo, satisfacen necesidades, hay empresas de servicios básicos, todas en alguna medida están satisfaciendo una necesidad o resolviendo un problema, pero no somos conscientes de eso. Y ahí está el rol de las empresas, de los líderes de sus empresas, de hacer consciente cómo cada uno contribuye al todo. Y bueno, y el liderazgo. Ya está comprobado, y probablemente los casos que vamos a ver hoy día también lo confirman, cuando el propósito no está firmado y no es coherente con un liderazgo que representa los valores de la empresa y el propósito de la empresa, como que no logra realmente integrarse en la estructura del negocio. Entonces necesitamos un líder, un vocero, que como lo hizo Unilever, con Paul Polman, como lo hizo Danone, con Faber, como que para bien o para mal, siempre hay un referente que es el que está empujando el carro y es el que está ejemplificando los valores de la empresa. Y finalmente,
no somos nada individualmente considerados, sino somos parte de un ecosistema. Y ese ecosistema hoy día lo conocemos como capitalismo de los grupos de interés o stakeholder capitalism. Es un movimiento que parte desde el World Economic Forum, que está creciendo muy fuerte. El mundo de las empresas B, del capitalismo consciente, vienen con estos principios y no vienen a cambiar el capitalismo como lo conocemos, sino que vienen a introducir estas medidas que vienen a mitigar las externalidades negativas. Dicho eso, quiero que nos quedemos con esta definición o concepto de empresa con propósito que utilizamos también en el estudio, y el propósito debe ser la expresión más profunda del potencial que tiene una organización de mejorar la vida de las personas y del planeta. Recalco el potencial, porque no estamos hablando de empresas perfectas, sino empresas que quieren y tratan de ser mejores para las personas y el planeta. Debe dirigir las decisiones importantes del negocio, manteniendo a todos los de las compañías alineados en torno a un objetivo común. La decisión es importante, ya no es una declaración vacía, sino que esa decisión es una guía, es una brújula que guía las decisiones importantes. Y vamos a hablar de decisiones importantes que estas empresas han tomado hoy día, siendo fiel a su propósito. Y es lo que le brinda su identidad y el coraje para perseguir el cambio positivo que queremos en el mundo. Así que bueno, dicho esto, y dándole pie a nuestros panelistas, voy a presentar, dejé de compartir, creo que sí. Voy a presentar a nuestra primera invitada, que aparte de ser una mujer muy joven, llena de energía y un orgullo para todas las mujeres ver a, bueno, Josefina Ugarte, una emprendedora, diseñadora industrial del campus creativo de la UNAV y CEO y fundadora de la empresa Tayu, que es una empresa y laboratorio de diseño e innovación con algas nacionales. Vamos a partir contigo, Josefina, para que nos cuentes de este emprendimiento que quizás no a muchos les resuena porque es relativamente nuevo, pero es alucinante lo que ustedes hacen. Perfecto, Charón, y muchas gracias. ¿Se escucha bien? Sí, ya, bacán. Sí. Bueno, ya hiciste buena introducción. Soy la de estar presente, que la verdad es un honor y estoy muy contenta. Agradezco profundamente a Acción Empresa. Es contar una historia de cómo nace este propósito que es Tayu. Para contarles un poco, Tayu es una empresa sustentable de innovación con algas nacionales, basado en el triple impacto y obviamente en su propósito, que es poner a las personas y a la naturaleza en el centro. ¿Cómo inicia este propósito? ¿Cómo nace? Bueno, nace principalmente desde la observación y desde la escucha. Hace el 2017 comienza esta aventura donde decidí, antes de terminar la universidad, tenía que hacer mi tesis, ¿verdad? Como diseñadora, y la verdad es que no me hacía sentido hacer una silla o simplemente hacer algo porque sí, sino que había una motivación de poder colaborar en algo y estaba bien ligada a los biomateriales por esto de querer de alguna manera darle más sentido a las cosas que utilizamos. Y en este viaje decidí tomar mi mochila, irme a México, a encontrar alguna motivación o alguna inspiración allá y desarrollar esta investigación de tesis. Y la verdad es que no me fue muy bien al principio, porque me puse a buscar en libros, me puse a buscar en alguna parte que en realidad no sabía dónde estaba buscando. Y la vida, dentro de su hermosa sabiduría, iba caminando y me dice, en alguna parte aparece un cartel maravilloso que me dice, no busques, encuentra. Y comprendí que es muy distinto a estar buscando algo sin rumbo, sin horizonte, versus estar abierto, con los ojos realmente, con todos los ojos puestos, a caminar encontrando esas oportunidades, ese valor de las cosas. Y ahí empezó toda esta aventura de empezar a darme cuenta que a cada paso donde yo iba, la verdad es que me empapaba de varias cosas que me dejó México. Principalmente aprendí 3 cosas principales: que hay un amor por la identidad cultural, que realmente a donde uno va existe un tomar la
naturaleza, lo que sea, el cobre, la palma, lo que sea, y realmente se comienza desde ahí a desarrollar técnicas, a explorar, a experimentar. Nacen los oficios también. Y en México algo muy bonito es que hay un amor por esas tradiciones, hay un respeto, hay realmente una valorización muy importante a lo que es propio. Dentro de estas inspiraciones, mientras los profesores me decían cómo vas con tu investigación, yo con los libros cerrados, la verdad con mi mochila en el hombro y descubriendo, compartiendo con las personas sentadas en una plaza, viendo cómo tejían, la verdad empapándome de la técnica y de todo lo que podía empaparme en ese momento, llegué en un momento a una playa donde me encontré un montón de toneladas de algas y yo dije, oh, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Y me hice la pregunta, ¿por qué la naturaleza está entregando tantas algas a la orilla? ¿Qué se está haciendo con esto? ¿Qué pasa en Chile con nuestras algas? Chile es mar y montaña, vámonos al mar. De ahí yo me acerqué, empecé a tocar puertas, volví a Chile obviamente, me fui a Las Cruces en ese instante y les dije a los recolectores, enséñenme ustedes, quiero aprender con este oficio de la recolección, y de alguna manera empecé a comprender el oficio de recolector artesanal, pero ahí en terreno, en vivo, en mojándome, metiéndome al mar, sintiendo lo que era depender de la naturaleza, de que a veces llovía y había que seguir adelante, etcétera. Entonces, aquí, dentro de estos días donde yo iba recolectando con Rambito, mi gran amigo, que él me enseñó toda la sabiduría del mar y cómo funcionaba la sustentabilidad de las algas, la recolección, me encontré con varios encuentros y desencuentros, problemas, alegrías, varias cosas que me hicieron replantearme muchas cosas. Y tenía por una parte el valor de las algas, que realmente son importantes para la vida marina, y por otra parte tenía en la orilla, caminando, mientras iba recolectando esta alga, cochayuyo, que se estaba pudriendo porque no se había trabajado, y por otra parte un montón de plástico que llevaba milenios en la orilla. Y fue así también como me conecté con la naturaleza, y la naturaleza de alguna manera, el mar, estaba entregando la solución a su propio problema. ¿Cómo podía ser que en la orilla había plástico y además estaba este cochayuyo de la mano? Por lo tanto, se combinaron estos lenguajes, se generó una verdadera conversación, y fue ahí donde comprendí que el alga, el mar, quería de alguna manera entregarse a la orilla para trabajarse de manera noble. Y aquí empezó el amor con nuestro cochayuyo, que fue mi inspiración, pero no solamente porque es un alga que solo está en Chile, o sea, es parte de nuestro patrimonio. Cuando decimos más chileno que los porotos, en realidad debería ser más chileno que el cochayuyo, porque el cochayuyo solo está en Chile y es uno de los oficios más antiguos. La recolección es un alga que realmente nos caracteriza, que viene a enseñarnos una manera distinta de ver las cosas, de ver más allá de las apariencias, transformar no solo lo que podemos llegar a crear, sino cómo nos relacionamos entre nosotros y con la naturaleza. Y ahí Cochayú dice, si crees en mí, verás que soy más de lo que ves. Atentamente, Cochayuyo. Entonces, se unen estos dos seres, esta Jochi, que es esta niña que aparece, que toca puertas, que le gusta aprender haciendo, y este Cochayuyo, estos dos seres medios incomprendidos, que nadie creía mucho en ellos, se unen y generan una conexión muy bonita. Veamos qué sale de esta conexión entonces. Creyendo uno con el otro, empieza todo este desarrollo donde desde la bajada, desde la sustentabilidad, la ecología y el potencial que tenía el alga a través de la innovación, está esta línea de platos ecológicos y comestibles que fueron saliendo, que tenía toda la coherencia que el mar nos estaba diciendo que quería. Estos finalmente son sueños del mar, que nos estaban hablando ahí en la orilla, que son platos que se pueden comer, se pueden rellenar, que son crocantes, que son 100% orgánicos, que también ahí hubo un desafío dentro de este propósito de crear con la naturaleza, que era, nosotros nos vamos a adaptar, pero escuchando, observando, experimentando. Podemos llegar a crear sin pasar a llevar la naturaleza y de manera colaborativa. Como también la belleza de las luces que generaba este hermoso cochayuyo, una luz orgánica, sustentable,
dándole valor al recurso. Como también, obviamente, siempre estaban las personas en el centro. Empezamos a generar células de trabajo, nos acercábamos a familias, o sea, mi verano realmente era tomar mi mochila, ir a los rincones de distintas costas, decirle, Rambito, Cindy, yo creo en ustedes, hagamos una célula nueva de trabajo, ustedes son los maestros del mar, ustedes saben trabajarlo, yo les voy a entregar ciertas herramientas, insumos para que hagamos un producto terminado, para que dejemos de exportar, de entregar todos estos recursos sin un valor, que realmente ya no podemos seguir así porque tenemos que cuidar nuestras algas, son parte de la vida marina. Entonces, aquí también salió esta célula de trabajo, harinas de algas, cómo llevar un producto que parece ordinario en algo extraordinario, que puede ser parte de nuestra tradición, que puede ser parte de lo que también podemos ir incorporando dentro de lo que somos también. Y aquí hay 3 pilares fundamentales dentro de Tayú, que es ir generando tradiciones, que a través de los recursos naturales podamos tomarlos, pero también a través de la comunidad, que es quien está más de cerca con estos recursos naturales. Y cómo ponemos en el centro la naturaleza y la comunidad, o sea, las personas, y trabajamos desde el comercio justo, empoderando a estas comunidades, a que no tengan miedo a innovar, agregar valor, la innovación y la sustentabilidad. Así es como Tayú se va creando en una actividad colaborativa con mayores actores, invitando panaderos, chefs, haciendo esto algo mucho más grande y potente para que finalmente tengamos un futuro sustentable, colaborativo con la naturaleza y con nuestro mar. Eso, muchas gracias. Gracias, Josefina. Después vamos a hacerte algunas preguntas que a mí, escuchando la historia, la verdad que es apasionante lo que tú haces, precioso el trabajo que hacen con las comunidades. Ahí mi video está medio loco, pero se escucha. Voy a presentar al próximo panelista. Tenemos a John Grell, ingeniero civil e industrial de la Universidad de Chile. Desde el 92 es parte del equipo de Molimet, primero como gerente general y desde el 2004 como su presidente ejecutivo. También es presidente del directorio de Molimex S.A. Así que con ustedes los dejo, John, para que tú nos cuentes en 7 minutos lo que ha sido el trabajo de propósito que ha hecho Molimet en los últimos años. Sí, buenos días y muchas gracias. En realidad, Josefina, felicitaciones, bien notable lo que ha hecho. Quiero partir contándole que Molimet, a la empresa que represento, es una empresa chilena que tiene 45 años de edad, relativamente joven, 29 de las cuales me ha tocado liderarla. Y Molimet es una empresa internacional, en el sentido que tiene operaciones industriales en distintas partes del mundo, en Europa, en Chile, en México, y operaciones comerciales, oficinas comerciales también en los lugares más clásicos. Hoy día tenemos en China, en Sao Paulo, en Europa, en Londres y en Estados Unidos. No les voy a tratar de explicar hoy día qué es lo que es el molibdeno y qué es lo que es el renio, ni para qué sirve, porque el objetivo de la reunión a la cual nos han invitado es el propósito. Sí, me gustaría, antes de entrar al tema del propósito, contarles que Molimet hace muchísimos años, probablemente unos 25 años, que viene trabajando de manera muy fuerte en lo que nosotros llamábamos la planificación estratégica. La planificación estratégica básicamente se concentraba en tener una visión
dónde queremos llegar en 5 años, dónde queremos llegar en 10 años, y una misión que era una bajada de la visión algo más concreta en los plazos y en los productos, y las propuestas de valor básicamente para los dos stakeholders que en ese momento eran los importantes, los accionistas y los clientes. Desde el año, yo diría, 2017, 2018, comenzó la inquietud en la empresa respecto de el contenido de la humanidad de este proceso de planificación estratégica, y descubrimos el concepto del propósito, que en realidad está inmediatamente antes de la planificación estratégica. Y en ese momento, sin saber mucho al respecto, partimos por hacer investigaciones más bien académicas, que es lo que se había escrito hace 3, 4 años sobre esta materia en distintas partes del mundo, y comenzamos a trabajar primero en una etapa como de investigación para ver cómo los distintos stakeholders veían a Molimed desde el punto de vista de su propósito. Entendiendo que el propósito es la razón de existir de la empresa. Eso es lo que nosotros entendemos como el concepto del propósito. Y lo uno a todo este proceso de planificación estratégica, porque en realidad deberíamos haber partido al revés. Deberíamos haber partido por el propósito y después haber complementado con la planificación estratégica. Todas las empresas tienen un propósito, pero lo tienen que descubrir. Y eso nos generó una tremenda inquietud, porque la tentación de hacer esta declaración o lograr esta declaración, que en el caso de Molimed finalmente fue crear valor para la evolución de la humanidad a través de productos desarrollados por personas que piensan en el bienestar del planeta. Esa es la declaración final. Pero para lograr esto nos complicamos bastante, porque dijimos, esto no lo podemos hacer entre 4 paredes, no lo podemos hacer en un proceso de un comité ejecutivo. Esto tiene que ser compartido, necesita el apoyo de un grupo grande de colaboradores. Y durante más de un año, prácticamente todo el 2018, algo del 2019, nos reunimos con más de 300 de los 1.400 trabajadores de la empresa. Hicimos talleres, colaboradores elegidos aleatoriamente. Hicimos talleres con muchas mesas redondas y nos reunimos, como decía, con unos 300 o 400 trabajadores por días completos para hablar sobre el propósito de la empresa. Yo creo que esto es una experiencia muy valiosa, por cuanto el propósito fue un trabajo absolutamente colaborativo, sin jerarquías, y logramos lo que un antiguo profesor decía, un 66% de consenso, pero un 100% de compromiso en torno al propósito. Después de eso nos hemos dedicado a ir bajando el propósito a través de nuestras
propios colaboradores. Y además, aprovechamos la oportunidad para modernizar nuestra imagen, para modernizar nuestra marca. Pero era fundamental, primero, descubrir cuál era el propósito para poder tener claro qué ajustes necesitábamos hacer en nuestra imagen corporativa. Molimet es una empresa industrial, sí, pero entiende de economía circular, entiende de cordones verdes. Tenemos en torno a nuestras plantas industriales una cantidad importante de terrenos que están con plantaciones orgánicas, todas. Junto con el molibdeno producimos nueces orgánicas que van directamente a los supermercados de Alemania. Hemos entendido que existe una tremenda conexión entre el propósito, la sostenibilidad y todas las otras actividades que sean consistentes con el cumplimiento del propósito. Esta ha sido una experiencia realmente valiosa. Yo aprovecho de agradecer a todos los colaboradores de Molimet que participaron en este proceso. Es una tremenda ventaja tenerlos a todos compartiendo este propósito. Y segundo, tiene una añadidura. Las añadiduras son siempre bienvenidas en la vida, ¿no? Que tiene que ver con el hecho de que los colaboradores descubrieron también cuál era el sentido que tenía ir todos los días a las plantas o a las oficinas donde nosotros estamos instalados en distintas partes del mundo. Cuando los colaboradores descubrieron para qué servía lo que hacían en el mundo, lo que no es fácil, porque nuestros productos llegan a consumidores muy finales y hay muchos pasos intermedios desde que nosotros fabricamos el molibdeno hasta que alguien hace los estanques para guardar el vino de acero inoxidable. Hay muchos pasos intermedios. Pero cuando nuestros trabajadores se dieron cuenta de lo importante que era su aporte para el bienestar de todo el planeta, le empezaron a dar sentido a su trabajo diario. Y eso ha sido un gran beneficio para esta compañía. Muchas gracias. Muchas gracias, John. Aparte, un lujo tenerte hoy día contando esta experiencia. Yo que estoy en el mundo del propósito, venimos escuchando lo que está haciendo Molimet, pero muy bajo perfil. Han hecho poca comunicación externa, hemos ido sabiendo como de oídas, entonces tener hoy día la historia de primera fuente es un lujo y bueno, vamos a seguir profundizando después con las preguntas. Y finalmente, un imperdible en estas conversaciones es tener a Natura, y por eso estamos hoy día con Gustavo Cruz de Moraes, que estudió en Brasil la carrera de Administración de Empresas en la Fundación Getúlio Vargas, y luego cursó el General Management Program de la Universidad de Harvard. Posee gran experiencia en diferentes mercados de Latinoamérica y desde 2005 es parte de Natura, siendo hoy su CEO en Chile. Así que Gustavo, te dejo a ti para que cierres con las presentaciones contándonos el caso alucinante de Natura. Muchas gracias, Sharon, y muchas gracias, Marcela, por la invitación, John, por la presentación. Lindo ahí, Josefina, la historia de propósito. Yo conocí el Cochayuyo cuando llegué a Chile, soy brasileño, hace 2 años que estoy en Chile. Mi hija era chiquita, estaba con los dientes naciendo y me indicaron el Cochayuyo para aliviar el dolor. Así que lindo ver esa historia de propósito. Felicitaciones. Muy bien. Muy buenos días. Mientras pone mi presentación, ahí para arrancar quería agradecer la oportunidad de poder reflexionar con ustedes.
sobre el rol de las empresas en la sociedad. Y para comenzar, los invito a ver ahí un video que cuenta un poco sobre el propósito de nuestro compromiso como grupo. We are at a watershed moment in reshaping our world. We're the generation who has the knowledge and the technology to stem the rise in global temperatures, put an end to the global waste issue, and build a fairer, more equal society. But we need to move faster. We need to act now. Through our 4 international companies, we want to promote a change on a global scale. It is time to make a commitment to life. Today, we commit to address the climate crisis by addressing climate change and the preservation of biodiversity. We commit to help create a world that is human right and humankind by ensuring a better organization and a decent living wage for all our people. We commit to embrace circularity and regeneration by moving beyond a circular economic model to create more than we take. But we can't do this alone. We are calling on citizens, businesses, NGOs, investors, peers, governments to fundamentally change the system together. For a better future, for our planet, for life. Let's become the generation who shift from we can to we did. Join the movement. Commitment to life. Creo que este video resume un poco nuestro propósito, ¿no? Que es provocar este cambio de conciencia, hacer un esfuerzo en conjunto con la sociedad para tener un estilo de vida más sostenible. Y nosotros hacemos parte de este grupo Naturico que compone Avon, Aesop, The Body Shop, y nosotros, yo estoy acá representando a Natura, ¿no? Y nosotros partimos siempre con esta pregunta que les pido que reflexionemos un poco, ¿no? ¿Qué puede hacer una marca de belleza por el mundo? Qué pregunta, ¿no? ¿Y qué puede hacer cada empresa por el mundo? Y creemos que podemos hacer mucho. Para nosotros, esta pregunta de alguna manera marca la forma que estamos dirigiendo la compañía en los últimos años. Y desde esta pregunta nos propusimos asumir y reflexionar nuestro rol y responsabilidad como empresa en el mundo. Y por eso, puede pasar un slide más. En Natura asumimos nuestra responsabilidad por cuidar la sociedad y el planeta mediante esas 3 causas. Primero, nos comprometimos a enfrentar la crisis climática con nuestra causa Amazonía Viva, buscando como grupo unir esfuerzos colectivos para llegar a deforestación cero en la región amazónica 2025. Nos comprometimos también a defender los derechos humanos, la diversidad y ser más humanos como empresa por medio de nuestra causa Cada Persona Importa. Y nos comprometimos ahí también a abrazar la economía circular, que John comentó, y la regeneración por nuestra causa Más Belleza y Menos Residuos. Diariamente nosotros nos encontramos ahí en constante desafío de innovar, buscando aportar desde nuestro modelo de negocio para la construcción de una sociedad más justa y sostenible por medio de esas 3 causas. Porque hacer la elección de las causas es fundamental, ¿no? Creemos que la empresa tiene que estar a servicio de la sociedad y del planeta, y las causas de alguna manera defienden o impulsan una empresa desde como sus movilizadores más importantes al momento de tomar la decisión, ¿no? Por eso es fundamental que como empresa nos hagamos cargos de nuestro impacto y también de nuestro residuo, ¿no? Buscamos que todas nuestras submarcas dentro de la Natura tengan esta visión. Un ejemplo que deja claro este compromiso es nuestra marca Natura Ecos, que lanzamos hace poco este año. Los productos de Natura Eco. Natura Ecos cuentan con envases 100% reciclables, son hechos a base de materiales reciclados, usan plástico verde, tiene opción de repuesto que reduce de manera significativa y relevante el impacto ambiental, tiene ingredientes, 96% de sus ingredientes de origen natural, son biocompatibles, biodegradables, a base de vegetales, sin parabenos, sin siliconas, sin óleos minerales, sin testeos en animales. Y eso requiere mucha innovación y mucho propósito para llegar a una línea como esta, ¿no? Y la marca Ecos
creemos que es un ejemplo porque logra tocar las tres causas, ¿no? Usa activos de la biodiversidad amazónica cosechados de manera sustentable por medio de un comercio justo con las comunidades que habló Josefina, o sea, cuida de las personas de la región. La marca también busca usar las mejores tecnologías en packaging para tener productos reciclados por consumo en plástico y vidrio, garantizando ahí la economía circular, además de tener repuestos para reducir el impacto ambiental de nuestros productos. Este es nuestro propósito. Como empresa, nosotros queremos transformar desafíos socioambientales en oportunidades de negocio. Ahí puedo pasar un slide más. Creo que mirando lo que pasa en el mundo, queda claro que ya como empresa no podemos seguir actuando de la manera que hacíamos antes, ¿no? Creemos que aún estamos en tiempo de utilizar en favor de la sociedad el poder corporativo y transformarnos en verdaderos agentes ahí de impacto positivo. Y el consumidor cada vez más lo pide, ¿no? Y lo valora y lo exige de las empresas cada vez más este compromiso, ¿no? En Natura Chile estamos con mucho aprendizaje dando pasos importantes en ese sentido. Implementamos hace poco tiempo, por ejemplo, una campaña de logística reversa, en donde nuestro consumidor nos trae envases vacíos a nuestras tiendas y reciben un producto de regalo. Campañas como esta tienen el objetivo claramente de generar un impacto ambiental positivo, pero además de educar a nuestros consumidores en la cultura del reciclaje, al fomentar también la circularidad de nuestros envases después del consumo, ¿no? Es una campaña que refleja este compromiso de crear una de nuestras causas, que es más belleza y menos residuos, hacer más con menos, ¿no? Tenemos que entender como empresa que cuidando la vida, cuidando al planeta, nos protegemos a todos, ¿no? Inclusive nuestros negocios a largo plazo, porque al fin del día de eso se trata la sustentabilidad, ¿no? Y para mí la verdad es un orgullo poder hacer parte y representar una empresa que se guía por el propósito, con la claridad que en absoluto no somos perfectos y que el camino también es largo, es desafiador, es lleno de aprendizajes, pero ahí con la convicción que nuestro rol no es crear la mayor empresa del mundo, pero sí crear la mejor empresa para el mundo, ¿no? Así que gracias. Gracias, Jeremy. Gracias, Gustavo. Me encanta esa frase muy clásica de empresa B, la mejor empresa para el mundo, que uno con el tiempo como que la empieza a procesar y empieza a hacer más sentido y se nota que a ti te sale del corazón. Nosotros somos sí, certificados por el sistema B, yo lo así sé. que somos parte y valoramos mucho el rol de ellos en el mundo. Así es. Bueno, vamos a hacerles un par de preguntas. Escuchándolo, la verdad que me surgen más preguntas todavía, pero voy a tratar de acortarlo lo más posible para escucharlos a ustedes. Y partiendo contigo, Josefina, vemos que Tayú tiene un modelo colaborativo. Ya tú vas, capacitas, empoderas a los recolectores en las costas, les pagas 3 veces lo que ellos ganaban por su materia prima, los ayudas, creas estas líneas productivas, agregas valor. Primero, y obviamente que uno piensa, bueno, pero esto tiene mucho propósito, mucho espíritu, ¿y cómo haces tú para hacer crecer esto, tener a más recolectores, monitorear esto de tantas personas y que para ti también sea un negocio, un modelo de negocio, porque tú no vas a sacar más algas del mar, les vas a seguir pagando sobre lo que ellos ganaban antes? Entonces, ¿cómo lo haces para que esto no sea una fundación, sino que sea realmente un negocio? Claro, para que sea sustentable también económicamente, claramente sí, hablando. de todas maneras. Bueno, primero, principalmente, Tayú se maneja bajo células de trabajo, ¿ya? Entonces, vamos a una comunidad, alguna familia, principalmente nos acercamos a aquellas familias que quizás no están dentro de sindicatos o agrupaciones, sino más bien son familias que quizás nadie toma en cuenta, pero que sí tienen una necesidad y un valor de cuidar el mar, de realmente hacerse cargo de ese ámbito. Entonces, nos acercamos a esa comunidad, a esa familia, y de alguna manera los transformamos en socios. O sea, es una especie como de subcontratación donde le entregamos todo este kit de implementos para que ellos desarrollen un producto terminado, donde Tayú lo que hace ahí es que pone su mirada desde el diseño,
dice, mira, podemos vender, por ejemplo, harinas, pero con toda una presentación ecológica, bonita, atractiva. Nosotros apoyamos en la parte de los marketing, de las comunicaciones, en la comercialización, porque también estas comunidades tienen un acceso complejo al mercado, que es uno de sus grandes temas. Entonces, por eso acostumbran a entregarle al intermediario lo más fácil y recibir plata lo más rápido posible para sustentarse. Entonces, ¿cómo funciona esto para que sea rentable? Primero, rentable y sustentable, porque también ahí hay algo bien importante, que primero el recolector se compromete a recolectar lo que el alga entrega a la orilla, pero también es el valor agregado, que es tanto el valor agregado que vamos generando a través del alga, que podemos ser capaces de alguna manera de generar este pago mayor al recolector, pero además lo hacemos socios en el sentido de que ellos producen y después ellos venden este producto terminado a Tayú. Entonces Tayú dice, ok, y uno se da cuenta de eso y en realidad estamos como 50 y 50. O sea, para ellos realmente generan todo este producto terminado, Tayú lo toma y ayuda a comercializarlo. Y más o menos por ese trabajo es un 20% de lo que ellos pudieron desarrollar. Entonces, finalmente nos vamos haciendo rentables porque vamos creando mayores células de trabajo que hacen que ellos se sientan parte también. Perfecto. John, tú nos cuentas que ustedes hicieron una transformación que si bien viene pensándose y planificándose hace más de 20 años, cuando se pusieron a trabajar de lleno en el propósito, primero trabajaron internamente generando conciencia sobre la importancia del trabajo que tienen, y una vez que ya se consolidó esta conciencia interior, hicieron un cambio de marca y lo comunicaron como imagen de marca al mercado. Si nosotros vemos un caso de estudio como perfecto, el orden en que tienen que suceder las cosas, Molimet cumplió con todos los requisitos. Partió desde el espíritu del fundador, desde los líderes, construyeron esto con toda su base, los hicieron parte del proceso y una vez que estaban sólidos, los salieron a comunicar al mercado. Y esto es porque el caso ejemplar, porque se evita el riesgo de greenwashing. Porque ¿qué pasa? Hay otras empresas que lo hacen al revés, hacen el cambio de marca y eso impulsa la transformación interior y también da resultados. Pero ahí está el riesgo de que en el intertanto te digan, oye, pero tú estás declarando algo. Entonces, esto fue premeditado, se dejaron llevar por la intuición. Cuéntanos un poquito de eso. Mira, la verdad es que fue premeditado y fue el resultado de leer muchos papers de experiencia en distintas partes del mundo. Hay mucha gente que está dedicada a investigar el tema del propósito en distintas universidades en el mundo. Y nos dimos cuenta que un porcentaje relativamente alto de empresas que declaraban su propósito entre cuatro paredes, de manera, estoy graficando, fracasaban y fue una decisión complicada porque la alternativa visualizada en ese momento es cómo hacemos participar a la mayor cantidad de colaboradores posible. Imagínate, al final como 25% de todos los colaboradores en todo el mundo participaron en este proceso, pero que teníamos la seguridad de que nos iba a garantizar un descubrimiento compartido, que no solo iba a ayudar a la empresa, sino que además le iba a ayudar a ellos como personas. Y nosotros habíamos puesto en el centro de los stakeholders a las personas como primera prioridad. Y queríamos descubrir con ellos, con su apoyo, con su consenso, con su compromiso, el propósito y luego preocuparnos de la imagen corporativa, de la marca. Como les digo, nosotros somos una empresa industrial en que el tema del marketing no es tan relevante como
puede ser en otras empresas. Y esto tuvo además otro impacto no menor, porque esto nosotros lo iniciamos y prácticamente lo terminamos, esta ronda. Imagínate reunirse personalmente con 300 personas durante muchos días por 1 año y medio. Hablar exclusivamente del propósito. Y todo un día. Antes del estallido social y antes de la pandemia, ¿se pueden imaginar ustedes lo fácil, lo fluido que resultó para nosotros como empresa el entendernos con todos los colaboradores en el medio del estallido social? Y mucho peor, en la pandemia tuvimos grandes beneficios, tuvimos una relación muchísimo más fluida, y yo creo que eso, yo estoy convencido, digamos, de que empresas donde hay cantidad importante de colaboradores, es altamente recomendable que este sea un proceso democrático, participativo, colaborativo, en que todos tienen la misma jerarquía, y el entusiasmo es una cuestión impresionante, es una buena inversión para las empresas. Mira, Joan, yo no puedo dejar de pensar que al final esto del propósito de sacar esta frase es como la guinda a la torta. El proceso de llegar a esa frase es lo que enriquece a la comunidad. Y pensando en la nueva constitución, en lo que vamos a tener pronto en nuestras elecciones, es lo mismo que en un país. Cuando vamos a trabajar sobre la constitución, probablemente las constituciones son muy parecidas en todas partes del mundo, pero el proceso de sentarnos, de debatirlo, de sentirnos parte de la construcción y poder conversar temas que no pueden, son temas profundos que no conversamos trivialmente en el día a día. Entonces, el propósito, la constitución, los votos matrimoniales, etcétera, son instancias en que nos damos el tiempo de hablar desde lo más profundo, y probablemente todo lo que estamos hablando del propósito, que pareciera ser algo tan complejo y grande, difícil de abordar, tiene que ver con eso, como conectar desde lo más sensible, lo vulnerable, desde lo no perfecto. Entonces, el caso de ustedes, que muchas veces nos preguntan, ¿una empresa con propósito nace o se hace? Yo creo que son las dos formas. En el caso de ustedes, sin duda había una semilla, pero con este proceso de transformación, si uno lo hace profundo, claro que una empresa se puede hacer en el camino. Así que gracias por contarnos esa experiencia, Joan. Y Natura, ustedes ya están mucho más maduros en el proceso, llevan años, y por eso son en el mundo el ejemplo que todos cuentan. Pero cuando hablamos de esto, hay gente que tiene prejuicios y dice, bueno, el tema del propósito es un tema muy elitista, es solamente para los grandes trabajos, para los McKinsey, los Accenture, las grandes consultoras. Esto, uno le habla a un obrero de esto y no va a entender, uno le habla al vendedor del supermercado, no lo va a entender. Ustedes, su gran masa, son vendedoras de cosméticos. ¿Cómo lo lograron hacer ustedes y cómo lograron transmitir el propósito a cada una de esas vendedoras, mujeres probablemente en su mayoría, de la importancia de que ellos no están vendiendo una crema más, sino que hay algo mucho más profundo en cada uno de sus productos? Muy buena pregunta. Yo creo que primero todos podemos, y más, te diría, todos debemos tener un propósito en nuestras vidas y en nuestro trabajo. Unos transforman su propósito en negocio y vida, como el caso de Josefina, y otros se suman al propósito. O sea, tengo un propósito personal que va acorde a la empresa que trabajo o a la tarea que hago, y eso me ayuda a generar orgullo en lo que hago, ¿no? En cualquier instancia, en cualquier cosa. Seguramente un obrero que está construyendo un hospital para cuidar el tema de la pandemia y tiene un propósito por detrás, o sea, pucha, qué orgullo poder ser parte de esto. Y para nosotros en Natura, creo que transmitir y empoderar principalmente nuestra red sobre nuestras causas, sobre nuestros compromisos, es parte fundamental, ¿no? Construir este propósito
en nuestra red como un todo. Natura eligió el modelo de venta directa, como dijiste, porque es en el poder de esta red de emprendedores y emprendedoras como un potenciador del impacto que tenemos. Hoy son más de 85.000 personas en Chile, en nuestra red de consultores y consultores, y son más de 1,7 millones de personas en América Latina que hacen parte de este gran movimiento de generar impacto positivo. Imaginen la diferencia que esta cantidad de personas puede ser juntas, ¿no? Y por eso para nosotros buscamos desarrollar mucho en nuestra red lo que llamamos las 3 P's. La primera es la pertenencia, que es sentirse parte de algo, que se sientan que son parte de una red que cuida, principalmente en este momento de pandemia, ¿no? Este fue particularmente importante, sentir que estaban siendo cuidadas. Hicimos muchas acciones para sentir que hacían parte de algo y serían cuidadas, ¿no? La segunda P es el propósito, justamente, que sientan que hacen parte de algo que tenga un sentido, que genere un impacto positivo. Esto genera orgullo, ¿no? Y que asuman con orgullo esta responsabilidad también de hacer parte de este cambio, porque no es solo hago parte y no hago nada, no, o sea, tiene rol de llevar este propósito a todo, al consumidor, a los clientes, a millones de personas. En la tercera P, la prosperidad, claramente, ¿no? Garantizar ingresos cada vez más atractivos. Al final, define vender cosméticos para lograr objetivos de vida, cuidar sus familias, desde lo económico también. Entonces, esas 3 P's, pertenencia, propósito y prosperidad, son fundamentales y las medimos con encuestas, con indicadores tangibles, mensualmente, semanalmente, para garantizar que toda nuestra red está evolucionando cada día. Y es una evolución continua, por más madura que una empresa esté en la construcción de este propósito, siempre es un trabajo continuo, es una evolución continua, no hay un fin. Es infinito este ciclo de aprendizaje y de construcción. Muchas gracias, Gustavo. Josefina, volviendo con tu caso, yo escuchándote me daba la impresión de que si yo no hubiera leído tu propósito antes, yo podría sospechar que había muchos propósitos en tu negocio. Fomentar a los pequeños emprendedores rurales, proteger el cochayuyo, potenciar las algas locales, cuidar la naturaleza. Y hay una teoría de Simon Sinek que dice que cuando tú construyes tu propósito, tú lanzas como todas estas ideas de lo que te mueve en tu negocio, y después cuando los tienes todos, eliges el principal y todos los otros pasan a ser tus valores. ¿Ya? Uh-huh. De todos estos que yo te menciono, y probablemente son más, ¿cuál es el que tú dices, este es el gran propósito que yo voy a proteger, pero como sea? Bueno, tiene mucho sentido eso que dices tú, porque realmente yo creo que el propósito de base tiene que ver con crear de la mano de la naturaleza y desde lo social, crear desde la colaboración. Es que esa pregunta quizás hoy día puede sonar como cambiar una frase, pero es súper importante porque el día de mañana van a haber tentaciones, por decirlo. Va a llegar, imagínate, puede llegar un fondo de inversión social y te puede decir, yo quiero exportar estos platos de cochayuyo a otras partes del mundo, entonces necesito más cantidad. Vas a tener que industrializar tu negocio. Tú dices, no, ¿sabes qué? Yo no voy a extraer más del mar los cochayuyos porque quiero proteger la naturaleza. Pero si tu propósito principal es potenciar el cochayuyo y promover las algas, tú podrías decir, quiero exportar este producto para que se haga conocido y potenciar esta artesanía local. Entonces, no es tan indiferente qué es realmente lo que quieres proteger, y no pueden ser todos, porque puede llegar un momento en que sean incompatibles, ¿ya? Y yo es probablemente un tema que uno va también descubriendo con el tiempo, y tampoco es algo para que lo tienes que tener resuelto ahora, pero estas discusiones sobre las decisiones importantes o el día de mañana va a llegar alguien que quiere invertir plata contigo y no va a conversar con el propósito que tú tienes, lo vas a aceptar o no lo vas a aceptar, pero te va a permitir crecer y ayudar a más emprendedores a que se sumen a tu negocio. Entonces, a raíz de todos estos casos como que pueden parecer medio ficticios, que no pasan en la vida real, pero sí pasan, muchas empresas, no muchas, pero hay varias empresas que parten así pequeñas, que han querido proteger legalmente su propósito, ¿ya? Y lo han resguardado con los estatutos,
Hay una fundación que se llama Fundación Purpose, que te ayuda a resguardar que cualquier cambio que tú hagas o decisión importante no vulnere tu propósito. Tú que estás partiendo y con toda la ilusión, ¿es algo que te parece atractivo de repente resguardar legalmente tu propósito? O sea, lo que pasa es que, a ver, hay un tema aquí, que lo que se puede proteger legalmente, si bien son las técnicas que se van desarrollando, las tecnologías, la innovación que viene desde Chile hacia el mundo, ¿verdad? Entonces, más que proteger el propósito, es como contagiarlo, hacerlo más grande, más visible, darle más fuerza. Porque efectivamente, como tú dices, parecieran ser muchos propósitos, pero la base está en crear de la mano de la naturaleza. Cuando creamos de la mano de la naturaleza, entendemos que si viene un inversionista que dice quiero pasar a llevar todas las algas de Chile, ¿estamos creando de la mano de la naturaleza? No, porque la naturaleza no quiere quedarse sin sus recursos. Entonces, finalmente, esa base justifica la sustentabilidad, la armonía, justifica esta relación humana y colaborativa de construir algo, finalmente. Entonces, yo creo que este concepto que finalmente tiene que entenderse desde hasta qué punto también la naturaleza nos permite llegar. Y yo creo que eso es súper importante, porque por ejemplo cuando se crearon los envases plásticos, simplemente se creó a través de la necesidad. Como necesitamos un envase que pueda usarse para 5 minutos y que resulte y que sea desechable rápido. Pero pensamos en el efecto que eso iba a tener en el impacto. No, porque no incluimos la naturaleza. Entonces yo creo que cuando el foco está puesto ahí, es muy difícil cometer esas incoherencias también. O sea, después de tu respuesta me queda claro cuál es el real propósito. El tuyo tiene que ver con la sostenibilidad de la naturaleza y el respeto de los recursos naturales. Y tú te vas a mantener fiel con eso. Claro, Y el puede ser hoy día el cochayuyo, pero mañana podría ser otra alga o claro, otro o sea, producto. Si el cochayuyo nos dice hasta aquí nomás puedo llegar, yo le voy a decir, ok, veamos si te podemos cultivar, porque también podría ser desde el área de investigación, cultivemos más cochayuyo, o si no, veamos cómo vamos generando otras líneas desde la sustentabilidad finalmente. Al final, Tayú dice, naturaleza hermosa, a ver, ¿quién eres tú? Una hoja de palma, o un cochayuyo, o lo que sea, ya, muéstrame hasta dónde puedes llegar, dame más, pero desde ese respeto, desde ese saber escuchar y comprender con qué estamos trabajando también. Ahí está el crear de manera colaborativa realmente, porque no es imponer, sino que es saber escuchar y observar. Así es. Como decía Maturana, escuchar es una forma de amar, que Humberto Maturana, recordemos. Sí, maravilloso. Bueno, John, en esta misma línea de las decisiones importantes, porque un propósito que no nos sirve el día de mañana como para pensar qué hacer ante tentaciones o desviaciones de nuestro propósito, solo es un eslogan, una frase escrita. ¿Ustedes les ha tocado en estos últimos años que tú mismo lo dijiste con el estallido, con la pandemia, que como que nos han llevado al límite de situaciones extremas, en que los ingresos han disminuido, en que han habido reducciones de personal importantes? ¿Ustedes han tenido que poner el propósito en práctica y han tomado decisiones en base a eso? Bueno, definitivamente nuestra meta ahora es que el propósito lo podamos compartir con otros stakeholders, además de los colaboradores que ha sido el centro de nuestra atención durante los últimos 2 años. Queremos incorporar de a poco a la comunidad donde estamos, a las autoridades, al medio ambiente, que como bien señalaba Josefina, el medio ambiente no lo representa nadie. No hay una persona que diga yo soy el medio ambiente. Y en consecuencia es nuestra obligación ser muy respetuosos con este stakeholder que se llama medio ambiente, que normalmente lo representan indirectamente, sí, hay normas, en fin. Pero yo creo que en la medida que tomemos conciencia todos de tener que preocuparnos
del medio ambiente, pero de una manera audaz, digamos, súper proactiva, no simplemente cumplimiento de normas. Vamos a poder también hacerle una propuesta de valor al medio ambiente, así como a todo el resto de los stakeholders. Claramente en las decisiones y en las acciones que cada una de las personas de esta empresa de Molimet está tomando día a día, el propósito es un elemento muy importante en las decisiones. Clásicamente, cuando nosotros estudiábamos un proyecto, lo mirábamos desde el punto de vista técnico, lo mirábamos desde el punto de vista económico, financiero, pero ahora tenemos que saber si estamos siendo consistentes con nuestro propósito, si calza con nuestra agenda estratégica, si está de acuerdo a nuestra estrategia de sustentabilidad. Son todos hoy día elementos que consideramos no solo en las grandes cosas, los grandes temas, digamos. Molimet tiene un tremendo proyecto que va destinado exclusivamente a la sustentabilidad en este momento en construcción. También las cosas pequeñas, ¿no? Hemos hecho todo lo posible por aportar nuestro grano de arena en la reducción de la crisis del cambio climático. Estamos preocupados del consumo de agua, estamos preocupados de usar energías renovables. Son todos los días 3, 4, 5 pequeñas decisiones, acciones, y solo lo vamos a lograr en la medida en que el propósito pase a formar parte de la cultura de las personas que están a cargo de estas decisiones y a cargo de estas acciones. Yo te podría hablar media hora de los Key Purpose Indicators que tenemos ahora, además de los Key Performance Indicators, pero yo creo que no es el caso. Yo creo que lo importante es, y resumiendo respecto de la pregunta anterior y esta, es que estén todas las personas de esta organización empapadas del propósito, que sus acciones sean consistentes con el propósito y que en definitiva se realice la transformación cultural necesaria para que esto sea un elemento natural. Perfecto. Y Gustavo, ya vamos para ir cerrando esta última pregunta. Hace un par de meses salió una noticia que removió mucho al mundo del propósito, y es que Manuel Faber dejó Danone. Y bueno, hay muchos rumores, yo no tengo la versión directa, pero una de las razones es que los fondos de inversión, que de hecho han suscrito los principios de inversión responsable, pidieron su remoción porque no había tenido la rentabilidad económica esperada. Y esto también abrió un debate, porque las empresas con propósito, al preocuparse de un triple impacto, obviamente que están siendo exigidas por sobre su competencia. A ti te tiene que pasar todo el tiempo tener que lidiar con esta presión, la presión de los accionistas y de la rentabilidad económica versus esta presión del impacto positivo. ¿Cómo lo manejas? ¿Algún consejo que le puedas dar a otros CEO que también tienen que lidiar con esta presión doble? Sí, seguro. Yo creo que primero tener la conciencia, eso es fundamental, ¿no? Que la empresa hace parte de una sociedad que hace parte de un planeta. O sea, dentro de esos tres pilares, la empresa es la menor parte de este ecosistema, ¿no? Yo creo que es importante entender eso, que esos tres pilares no tienen el mismo orden de importancia, digamos así, ¿no? La empresa en este sentido es responsable por aportar a la sociedad del planeta para que éste siga viviendo bien y sano por muchos años, ¿no? Para siempre, en realidad. Y los trade-offs, como decís, siempre van a existir, ¿no? Pero también hay que acabar con la creencia muchas veces que se va sustentable siempre más caro. No necesariamente, ¿no? Así principalmente cuando ponemos una mirada de largo plazo, a veces es fundamental entender que lo sustentable es siempre más caro. Y digo eso porque muchas empresas, principalmente empresas más chicas, a veces también que lo sustentable más caro bloquea
la empresa de evolucionar, de dar pequeños pasos. No somos perfectos, pero cada paso tiene que ser hacia un camino, hacia la sustentabilidad, ¿no? Pero para mí es clave decidir, para decidir sobre estos trade-offs, tener claro cuál es el impacto de esta decisión a largo plazo, ¿no? Para nosotros una decisión es coherente con nuestro propósito, con nuestras causas, y por más que cueste un poquito más a corto plazo, aporta para una marca más fuerte y más coherente con las causas que definimos, y creemos que el beneficio de eso a largo plazo, desde la perspectiva del consumidor, es grande. Estamos seguros que eso nos va a traer un beneficio desde una marca más fuerte, un consumidor que elige esta marca. Y para eso claramente es importante también que las empresas definan con claridad las metas de sus colaboradores, ¿no? Hoy en Natura toda la empresa es remunerada, por ejemplo, por su bono anual, por indicadores económicos, sociales y ambientales. Y esta coherencia también hace que toda empresa respire la importancia de entender que esos son los 3 pilares importantes para cada pequeña decisión que tomamos, ¿no? Y nos movemos ahí todos los días por mantener esa coherencia. Que a la hora de tomar decisiones, la conciencia de que el costo de quiebre de esta coherencia es muy grande, ¿no? Porque finalmente nuestra credibilidad con nuestros clientes y con la sociedad viene de la coherencia y de esta evolución continua hacia una empresa cada vez más sustentable. Y es eso que va a traer un gran valor a la empresa en el tiempo, y no lo contrario, ¿no? Hace muy poco tiempo Natura emitió bonds, que son títulos de deuda mundialmente, $1.000 millones, asociados a targets y metas socioambientales, emisión de carbono y uso de packaging más reciclados. Entonces, hasta financieramente eso se transforma, ser más sustentable se transforma en un trade-off financiero a futuro, a largo plazo. Entonces, yo creo que tenemos que tener conciencia de eso, y el mundo va por este camino, y más el consumidor va por este camino. Por eso la incoherencia es lo peor que puede pasar en una empresa. Así es, Gustavo. Y bueno, con ese consejo final de Gustavo, yo les agradezco por sus respuestas súper honestas y transparentes. Y Marcela, te dejo a ti las palabras finales de cierre. Ahí estaba muteada. Muchas gracias, Charoni. Hoy de verdad ha sido un lujo conocer estas 3 experiencias diversas, inspiradoras. Así que muchísimas gracias a Josefina, a Gustavo, John y por supuesto a ti, Charoni, por esta conversación profunda y auténtica sobre el propósito. A todos ustedes que nos acompañamos, los esperamos el próximo martes 25 a las 9 horas, donde vamos a tener la segunda sesión de este ciclo en el que vamos a conversar sobre cómo comunicar y medir el propósito de nuestra organización. Así que muchísimas gracias a los 4 y espero que todos hayan disfrutado, como yo por lo menos, esta primer reflexión sobre el propósito. Muchas gracias y buenos días. Que estén muy bien. Gracias. Muchísimas gracias. Que estén muy bien. Ustedes.